moriremos por esta blasfemia de esta epidemia bancaria, señores. Tenemos que ponernos fuerza y no nos dejemos de engatusarnos con sus reprogramaciones. Moriremos si morimos. Señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a robar para pagar a estos desgraciados? Estamos flagelados 4 meses encerrados en una casa alquilada, sin comer, sin bonos, sin nada. Y estos señores nos están extorsionando, nos están blasfemando, quitarnos los bienes. Si no morimos por esta epidemia, moriremos por esta blasfemia de esta epidemia bancaria, señores. Tenemos que ponernos fuerza y no nos dejemos de engatusarnos con sus reprogramaciones. Moriremos, si morimos acá moriremos. De repente la autoridad nos mete en bala, moriremos. Pero nosotros no nos negamos de lo que nos prestó. Lo pagaremos, el capital que nos prestó, 0 intereses, 0 hemos llorado. Las cajas que se vayan. Pero esto es una realidad. Cuando nos prestan 50, 80% de interés. Y cuando nosotros ponemos 2%, 3%, este es un flagelo. ¿Qué tal, amigos de Diario La República? Bienvenidos a Sigrid.pe. Arrancamos el programa de hoy con esta protesta, en realidad, que ha ocurrido en Puno y que nos da a entender un poco el descontento de la gente. Ustedes han visto en las imágenes, en realidad, lo preocupante y sobre todo porque además se han estado pidiendo, se han estado discutiendo alternativas desde las entidades financieras, desde los grupos de poder, para poder de alguna manera no solamente congelar deudas, sino en general darle algo más de sustento a las familias que hoy no tienen nada. Esta protesta en Puno creo que nos dice bastante. Nadie tiene recursos, es lo que decían o gritaban las personas ahí congregadas, y además es una protesta muy simbólica por ser frente a los bancos. Normalmente la gente protesta frente a Palacio de Justicia, para quienes hemos salido a marchar alguna vez frente a Palacio de Gobierno, en la Plaza San Martín, ahora no, ahora la protesta es frente a los bancos, y en medio de una pandemia y en medio de una cuarentena que afecta a miles. Vamos a empezar a desarrollar algunos de estos temas el día de hoy, pero antes quería contarles que hoy más que nunca necesitamos ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el país. Ciudadanía Activa es una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, sus derechos y deberes y la importancia del respeto a la diversidad, con ejemplos de coyuntura y actividades lúdicas. Todos los días gratis con los diarios La República, El Popular y Líbero. Además, estará disponible en la web de Aprendo en Casa. Ya lo saben, Ciudadanía Activa. Y también quiero contarles que desde este lunes 6 de julio, El Popular les trae el nuevo coleccionable El Cuerpo Humano. Junta tus láminas sobre anatomía, órganos, sus funciones, sus sistemas. Encontrarás datos sorprendentes y experimentos sencillos. Además, este lunes 6 encuentra gratis la carpeta coleccionadora El Cuerpo Humano con diario El Popular. Ya lo saben. Así que vamos a arrancar entonces el día de hoy con el programa, y como siempre empiezo a poner algunas cosas en claro. Primero, ya superamos los 10.000 fallecidos. Esto sin duda, para algunos estimados o para algunas estimaciones, calculen si estamos en 10.000, lo más probable es que debido al subregistro estemos en unos 30.000 fallecidos. Suena frívolo decirlo de esta manera, pero los cálculos nos dan muchas veces que esto podría ser el doble o hasta el triple por la demora, ¿no es cierto?, en realizar el acta de defunción, por la demora en corroborar o diagnosticar o saber si fue o no fue COVID. En fin, todo esto nos da a entender de que las cosas están en el terreno de los fallecidos preocupantes. En el terreno de los contagiados la curva parece estar estable, y en todo caso las buenas noticias es que ya se registran más recuperados que casos nuevos de COVID-19 por sexto día consecutivo. Mucha atención, porque la reactivación económica en su fase 3, que acaba de iniciar, se va a sentir recién de acá a 2 semanas. Así que de acá a 2 semanas van a acordarse de mí este día y van a decir, bueno, lo que estábamos viendo hace 2 semanas
claramente no es lo que vamos a ver ahora. Podría ser que tengamos una nueva alza en esta curva de contagios, podría ser que regresemos a varias de las normas que teníamos antes en el estado de emergencia. Vamos a conversar también, porque empezamos con una protesta sobre los bancos. Yo más adelante les voy a comentar sobre la propuesta de la SBS o la Superintendencia de Banca y Seguros, pero antes quisiera también contarles de dónde se gesta esta posibilidad de congelar deudas. Bueno, se gesta desde el Congreso. Vamos a conversar, porque además el Congreso hay pleno hoy día, entiendo yo, y hay muchas iniciativas que se van a estar discutiendo en estas fechas. Estamos a través del Skype con la congresista del Frente Amplio, Mirta Vázquez, para conversar algunos de esos puntos. Congresista, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, muy buenos días, Ingrid. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, quisiera empezar en realidad por algo que ha generado polémica, en particular con su bancada. Yo sé que el plano económico es uno de los más urgentes en este momento, pero sí me parece, ha llamado mucho la atención que justo el Frente Amplio no haya votado por retirar, por eliminar la inmunidad parlamentaria. Y esto ha generado polémica porque además parte de eliminar la inmunidad parlamentaria ha sido arrastrado por una reforma política pendiente que incluso el propio presidente ha dicho el Congreso no está siendo rápido en aprobar. Sí, Ingrid, yo tengo que decir que nosotros como Frente Amplio estamos manteniendo una posición que la hemos tenido incluso antes de la disolución del Congreso, que la hemos mantenido en campaña y que la volvemos a repetir ahora. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo que el tema de la inmunidad no puede seguir siendo utilizado como mecanismo de impunidad, que eso es lo que ha pasado, sobre todo con el Congreso anterior. Y nosotros lo que proponíamos es que hay que hacerle una reforma radical a este mecanismo, pero que nosotros creemos que el mecanismo como tal, que no es un privilegio para cada congresista, sino es una garantía para poder actuar en independencia, el poder legislativo, se debería de conservar con muchas reformas. Nosotros hemos planteado una propuesta de ley, justamente una iniciativa a cargo de mi persona, donde decíamos que el Congreso no se puede seguir volviendo el espacio donde llegan los delincuentes, se convierten en congresistas para cubrirse. Entonces nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, como una reforma radical que no opere la inmunidad justamente para los procesos que ya han sido abiertos, incluso las investigaciones abiertas antes de que se haya producido nuestra juramentación. Entonces, eso evitaba que al Congreso lleguen pues gente como Donaire, gente que tengamos gente como Mamani, pues, y ahí se cubran en el Congreso usando esta prerrogativa. Pero sí nos preocupa, así como nos preocupa que no entren corruptos al Congreso, nos preocupa que muchas veces en la labor de fiscalización, los corruptos de afuera más bien hacen una serie de acciones para paralizar, para amedrentar, para neutralizar la labor de fiscalización. Ayer varios excongresistas que han liderado comisiones importantes, por ejemplo el congresista que lideró la investigación sobre narcoindultos, tuiteaba una cosa y decía, cuidado, si yo no hubiese tenido inmunidad parlamentaria, yo no hubiese podido hacer esa investigación de los narcoindultos, porque apenas Sergio Tejada inició la investigación, se acordarán ustedes que la cédula prista le abrió hasta 4 procesos, y entre esos procesos incluso habían denuncias por asociación ilícita para delinquir. Si no hubiese operado la figura de la inmunidad parlamentaria, tal vez no se hubiese continuado con esa investigación. Ok, congresista, entonces, en concreto lo que habría que decirle a la gente es, ustedes no están completamente a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria, tal cual. Ese es el sinceramiento. Sí, nosotros lo hemos dicho abiertamente, nosotros no estamos por la eliminación total porque nos parece un mecanismo válido. El problema no es el mecanismo, el problema es cómo ha estado siendo utilizado, y entonces por eso es que nosotros proponíamos una reforma, y probablemente eso, no calza con el hartazgo de la ciudadanía que tenemos, y le damos toda la razón de que está cansada de que el Congreso sea utilizado por los delincuentes, pero para eso justamente nosotros proponíamos toda la reforma, ¿no? Ahora, algo que usted también comentaba y con respecto al tema de lo que se viene discutiendo en distintos
digamos, comisiones y que ahora se van a ver en el Pleno. Usted dijo en su momento que en la campaña se ofrece de todo, ¿no? Y que las propuestas no necesariamente van en función a lo que se ha ofrecido en campaña. Para contextualizar esa frase, congresista, porque usted bien lo ha dicho, hay mucho descontento y en el Congreso no necesariamente se está recogiendo ese descontento, o algunos creen se está recogiendo de manera oportunista. Esto es lo que ha dicho la propia ministra de Economía, el propio presidente Vizcarra. Miren, justamente nosotros lo que estábamos sustentando es que durante la campaña la gente hace una serie de ofrecimientos, a veces algunos inviables. Hay que honrar nuestros ofrecimientos y nuestros compromisos, por supuesto, pero además de tener justamente el fundamento de que lo ofrecimos en campaña, hay que sustentarlo. Y entonces mi reacción fue a muchos congresistas que el único fundamento que le ponen, por ejemplo, a la eliminación de la inmunidad parlamentaria es que lo ofrecimos en campaña. Ese no es un argumento programático. Si lo vamos a eliminar, sustentemos por qué. Entonces, sustentemos por qué, porque realmente la gente también necesita ver seriedad en el Parlamento. Ahora mismo nos están acusando de populistas, porque claro, a veces se llevan adelante propuestas y no se saben sustentar, ¿no? Entonces, hay que sustentarlas, hay que argumentarlas en el marco del derecho, en el marco también del análisis de lo que es conveniente y lo que es adecuado. Lo que queremos es mejorar la calidad de representación del Congreso y en función a eso es que hay que hacer las propuestas, ¿no? Congresista, con respecto a las propuestas, entonces vamos, ya que habíamos conversado el tema de la inmunidad parlamentaria, también se va a discutir, por ejemplo, el tema de la ley que sanciona el acaparamiento y la especulación. A mí, en particular, me parece algo valioso que se pueda sancionar el acaparamiento. Lo hemos visto en medicinas, lo hemos visto en diversos productos de primera necesidad, en el oxígeno. La especulación de precios ha afectado absolutamente a todos los rubros, pero el gobierno ha observado esa ley no porque esté en contra de esa ley, o es lo que yo estoy entendiendo en la observación, sino porque creen que no se está especificando, que no ha sido una buena ley. ¿Qué decirle a esta observación del gobierno? En realidad nosotros creemos que pasa por otro problema más fundamental, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es legislar una ley de acaparamiento que creo que es absolutamente pertinente y que se debería aprobar, pero además el Ejecutivo tiene ahí una función fundamental que no lo está asumiendo, y es que en estas situaciones de emergencia, de pandemia, debería establecer una regulación de precios, debería establecer un órgano que realmente pueda de alguna manera fijar cuáles son esos precios para que luego opere la figura de acaparamiento. Esa no es la observación que hace, entonces a nosotros no nos parece de alguna manera coherente que haga observaciones por otro tipo de formalidades, sino que no asuma justamente el rol de que le corresponde, que es la regulación de precios, ¿no? Pero le hago en todo caso la lectura o la cita de lo que dice el gobierno con respecto a esta norma. Lo que ha dicho el gobierno es que la norma vulnera los principios que rigen la tipificación de conductas ilícitas debido a que no desarrolla de manera expresa e inequívoca el contenido de la conducta prohibida. Miren, nosotros mantenemos la posición de que se está regulando una conducta de acaparamiento y que justamente eso depende de la regulación de una ley administrativa. Entonces, sostenemos que está suficientemente clara la regulación. Me parece que el tema de observación que hace más es de formalidad, se podría siempre precisar mejor, pero yo creo que es suficiente y que más bien la observación va hacia ellos. ¿Cómo es que se va a regular los precios para que para que pueda funcionar la figura de acaparamiento, ¿no? Entonces, me parece que están haciendo algunas observaciones. Perdona, que no te escuché bien. Sí, podría haber un consenso entre gobierno y Congreso sobre el tema de acaparamiento. Digamos que esa observación podría subsanarse. Por supuesto. Esa observación podría subsanarse, podríamos levantarla, pero lo importante es que nosotros como Congreso asumimos la función de legislar y el Ejecutivo tiene que asumir la responsabilidad de poner normas administrativas claras que regulen los precios para que esta figura de acaparamiento pueda funcionar. Ese es el asunto, ¿no?
Congresista, con respecto también al tema del congelamiento de deudas en los bancos, esto ya lo estamos tocando por tercer o cuarto día consecutivo, hemos visto una protesta muy dura en Juliaca contra los bancos en frente a los establecimientos financieros, y esta propuesta que además la ministra de Economía ha dicho en realidad evitaría la recuperación de la economía. ¿Cómo toman ustedes estas críticas y si en todo caso estarían dispuestos a presentar un proyecto distinto desde otro enfoque? Recordemos que nunca se debatió o nunca hemos visto que realmente se debatan iniciativas como el impuesto a los ricos o el impuesto al patrimonio, bueno, como se llamó en su momento, que fue una iniciativa de bancadas como FREPAP, pero, en fin, ¿cómo están tomando ustedes estos comentarios sobre sus iniciativas económicas? Bueno, nosotros estamos de acuerdo que tenemos un sistema financiero realmente leonino, realmente abusivo, que todos los ciudadanos hemos sido casi víctimas estos años de cómo el sistema bancario se aprovecha de la ciudadanía, y en eso estamos de acuerdo, en ese punto de partida. Ahora, yo creo que hay que tratar de impulsar medidas que sean lo más adecuadas posibles. Nosotros estamos dispuestos a discutir seguramente una mejor regulación y tomar medidas adecuadas para que se empiecen a regular la actuación de este tipo de empresas bancarias. En este momento sí nos preocupa que se lleven adelante iniciativas sin mayor reflexión, por ejemplo, el tema de los congelamientos. En realidad, hay que tener mucho cuidado y ser muy responsables porque eso puede traer efectos adversos. Nosotros efectivamente estamos dispuestos a presentar, y lo estamos dentro de nuestra bancada reflexionando cuál es una propuesta de ley mucho más viable que apunte a lo mismo. Hemos planteado nosotros en su oportunidad, por ejemplo, leyes como el impuesto a los ricos, que no se quiere justamente discutir, el impuesto a las grandes riquezas. Hemos planteado una serie de mecanismos para que se pueda empezar a regular, digamos, cómo es que se establece la relación con las grandes empresas. Acabamos de presentar un proyecto de ley para que se empiece a discutir vía una constituyente la reforma de la Constitución y, por supuesto, del capítulo económico, que es lo que provoca lo que estamos viendo con los bancos, con las grandes empresas, ¿no? Lo que nosotros creemos como bancada es que hay que ir al problema medular, ¿no? Al problema medular, que es una constitución que justamente está hecha a favor de los grandes intereses, que es una constitución absolutamente neoliberal y que está desprotegiendo los derechos de la ciudadanía, ¿no? Esa es la madre del cordero, en realidad. Pero la pregunta sería entonces, ¿se va a lograr con el tiempo que queda hacer una reforma de la Constitución en ese sentido? No hay mucho tiempo antes de las elecciones del próximo año, ya el presidente también se ha referido a eso más de una oportunidad. No es que creamos que se pueda lograr a corto plazo una reforma constitucional, pero sí nosotros tenemos un proyecto de ley para empezar a discutir el tema de la constituyente, y creo que hay que empezar por eso, que en este momento justamente la pandemia nos ha revelado la necesidad de cambiar el sistema económico que tenemos en el país, y que con algunas leyes que intentan subsanar parte de esta problemática no se va a poder contra todo este sistema que ha generado pues un desbalance total, ¿no? Los ciudadanos estamos absolutamente desprotegidos, las grandes empresas lucran indebidamente, y eso es lo que se tiene que empezar a regular en el fondo, ¿no? Congresista, con respecto a otro de los temas, y ya aprovecho para que ustedes también comenten la labor del gobierno, se anunció que el bono universal se iba a ampliar, cosa que a mí me parece un total contrasentido, porque se supone que es un bono universal, que se amplíe es un poco extraño, pero se supone que iba a llegar a 2 millones de personas más, a las que no había llegado, en todo caso, inicialmente. La pregunta es la siguiente: ¿qué está pasando? Porque entiendo que usted es presidenta además de la Comisión de Inclusión Social, y el Ministerio de Inclusión Social no publica todavía información sobre este segundo bono universal o sobre estos 2 millones de bonos que van a llegar a estas familias. Sí, miren, una cosa que nosotros hemos venido cuestionando fuertemente es que esta metodología de entregar los bonos fraccionados
por grupos en realidad no ha funcionado, ha fracasado. Ustedes han visto cómo se empezó con el bono de 350, luego el bono rural, luego el bono informal, luego, bueno, una serie de bonos, hasta el bono universal que le han llamado, en realidad no es universal, es un bono familiar. Entonces, no es el bono universal que nosotros planteábamos, que era un bono por persona, por cada ciudadano mayor de 18 años, exceptuándose, por supuesto, a la gente que sí tiene ingresos económicos comprobados, que eso es muy fácil identificarlo, digamos, ¿no? Hemos estado insistiendo mucho, primero desde las bancadas. Nosotros hemos sido de los primeros que hemos reclamado bono universal personal. No se ha cumplido. Desde la Comisión de Inclusión Social vamos enviando varios documentos también en ese mismo sentido. El bono universal tiene que ser personal, tiene que llegar a cada ciudadano, no tiene que excluir. Si vamos haciendo bonos fraccionados por cada grupo, en realidad dejamos de lado a muchísimos peruanos que en este momento necesitan la ayuda. Nosotros vamos insistiendo, hemos mandado documentación al Ministerio de Inclusión Social para que nos dé la información. Además, por grupos, desde la Comisión de Inclusión Social, por ejemplo, lo que hemos detectado es que grupos vulnerables como discapacitados, adultos mayores, indígenas, no han tenido un mecanismo adecuado como para que se asegure que esos grupos vulnerables llega el bono. Hemos pedido esta información y hasta el día de hoy todavía no nos responden. Realmente nosotros por eso es que estamos presentando una moción frente al Pleno del Congreso, porque creemos que esto no puede continuar así. En realidad sentimos que de parte del Ejecutivo hay una actitud que desoye, digamos, los reclamos no solamente del Congreso, sino de la propia ciudadanía. Ven a la gente saliendo a las calles, exponiéndose. Hay millones de peruanos en este momento en las provincias que no tienen ingresos económicos y no hay una reflexión ni hay en este momento debería haber una corrección rápida de la política de la entrega de bonos, ¿no? Ahora, ¿cuál es, en todo caso, eso que van a incluir en el Pleno? ¿Viene desde su comisión? ¿Se va a tocar el día de hoy? ¿No? Sí, nosotros lo tenemos ya presentado desde nuestra comisión, la Comisión de Inclusión Social. Tenemos mociones presentadas desde hace 3 plenos, digamos, sobre el bono universal, sobre la necesidad de atención, por ejemplo, a la gente desplazada que en este momento se está yendo hacia sus provincias caminando y no recibe ningún tipo de ayuda. Eso es una moción que ya le hemos presentado desde la Comisión de Inclusión Social. Lamentablemente, hace 3 plenos que intentamos sustentarla, pero siempre nos gana la agenda. A veces se prioriza otros aspectos también, que creo que sí son fundamentales para el país, pero los tiempos no alcanzan para que nosotros podamos sustentarlos. Esperamos que el día de hoy, que tenemos una jornada larga, esperemos que ahora sí nos den la oportunidad de plantear, porque además de las reformas que el Congreso debe impulsar, creo que nosotros como Congreso tenemos como obligación presentar las demandas de la población, las demandas más urgentes, sobre todo de cara a este momento tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Bien, congresista. Bueno, vamos a ver qué ocurre ahora en el Pleno y sin duda también esperar a que el gobierno haga lo suyo, porque de anuncios a hechos todavía sigue habiendo un largo trecho y eso la gente ya está un poco harta, ¿no? Creo que las protestas que empezamos ahora viendo en Puno y en otros puntos del país van a reflejar ese descontento. Muchísimas gracias, congresista, por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, sí. Buenos días. Hemos conversado con la congresista del Frente Amplio, Mirta Vázquez, sobre los puntos de agenda. Recordemos que hay varios pendientes en el Congreso el día de hoy y solamente para mencionarles que el tema del Pleno del Congreso, y hoy hubo junta de portavoces para ver algunos de estos detalles, ha decidido, después de haber culminado, ha decidido no tocar el tema de por qué personas sentenciadas en primera instancia no puedan postular, ¿no? Culminó la reunión de Junta de Portavoces y no incluyeron en la agenda del Pleno hoy el dictamen para impedir que postulen sentenciados en primera instancia. Y la verdad es que las cosas parecen estar bastante extrañas. Quiero cerrar con un tema importante porque empezamos hablando del tema de los bancos, las protestas, etcétera, y la Superintendencia de Banca y Seguros está queriendo tomar la delantera. La SBS ha decidido
dar un mensaje a los bancos para pedir que reprogramen las deudas, cosa que yo siempre digo, no es un tema de pandemia, no es un tema de cuarentena. La reprogramación de deuda se hace en cualquier contexto. Cuando una persona no puede pagar, va, habla con su banco, se ponen de acuerdo, quedan en un cronograma y obviamente se le imponen ciertos intereses. Pero lo que ahora la SBS está pidiendo es que los intereses o las tasas sean bajas, ¿no? Se dice y se especifica en la propuesta de la SBS que haya comunicación clara y oportuna sobre nuevos cronogramas, sobre cambios de contrato, sobre las tasas, y la idea es que también se ofrezca al menos una tarjeta de crédito sin cobro de membresía. Recordamos que uno de los más grandes retos para más de la mitad del país es bancarizarse, y no tanto porque querramos jalar clientes a los bancos, sino todo lo contrario, porque en el momento en el que se hace alguna transferencia, se tiene que hacer de manera ordenada, se tiene que hacer de manera segura, y el caso o el cobro del bono, por ejemplo, ha sido un claro ejemplo de cómo esto ha sido caótico para personas que no solamente no tienen cuenta en banco, ni en el Banco de la Nación, ni en el banco que sea de su preferencia, sino que tampoco tienen internet y tampoco tenían información y abarrotaban los centros de abastos o los centros financieros o lo que fuere para pedir información porque no podían encontrarla desde su casa, no sabían cuál era el cronograma del pago, del cobro, en fin. Y esto entonces va a negociarse en realidad. Recordemos que ahí también hay bastantes temas de por medio, no necesariamente la propuesta de la SBS sea acatada por los bancos, no necesariamente representa una solución tampoco, pero sí queda claro que es un tema. Y cuando hay un tema que está empezando a ser discutido y cuando está además empezando a ser replanteado incluso por las mismas entidades financieras, nos damos cuenta que está mal. Entonces, sin duda, es ahora o nunca, como se dice, que el gobierno tiene que pronunciarse sobre este tema. Sobre el tema de la expedición de tarjetas de crédito, la idea es que no cobren membresía, que tengan, digamos, facilidades para quienes quieran adquirirlas, y lo que va a ocurrir ahora, me tinca, no lo sé ustedes o me late que esto podría pasar, es que mucha gente va a empezar a endeudarse, algo así como reactiva. Muchas empresas han empezado a endeudarse, y tal y como se construyó la clase media en nuestro país en base a la deuda, va a surgir una nueva clase media en base a la deuda también, es decir, capital ficticio, es decir, no necesariamente son dueños de todo lo que tienen. Miren cómo funcionan los sistemas en donde hay más bancarización y donde hay más crédito, por ejemplo Chile, en donde la gente estudia y termina endeudándose por todos los años de estudio, en donde la gente tiene una casa y termina endeudándose por toda la vida para pagar su casa, que en el fondo no es totalmente suya aún, o bueno, es suya, pero no la termina de pagar, si se entiende. Lo mismo con el carro, lo mismo con otro tipo de bienes adquiridos. Entonces, esto es muy importante porque esto sí fortalece a estos grupos de poder que están atados al sector financiero. ¿Cómo podemos hacer que la clase media no solo se sostenga en base al crédito y en base al endeudamiento, en base a la deuda? Bueno, prohibiendo o dando alternativas de trabajo, de empleo, fortaleciendo nuestros sistemas y nuestros regímenes laborales, unificándolos, asegurando más trabajo en empresas que realmente paguen lo justo, regulando, haciendo leyes, poniendo topes. Ese tipo de cosas en realidad implican Estado, pero no Estado como algo, a veces la gente dice el Estado es ineficiente, el Estado, no como algo abstracto, sino requieren autoridades dentro del Estado que tienen que dejar de ser incompetentes, que tienen que dejar de seguir el vaivén, que no pueden esperar, digamos, que la SBS les ponga el tema en agenda para luego actuar, sino que ellos tendrían que haber tomado la iniciativa, autoridades proactivas en el Estado. Olvidémonos del Estado como algo tan abstracto, veamos quiénes están manejándose desde el Estado y para quiénes se están manejando. Lo ideal sería para la gente. Así que yo creo que esa es una buena reflexión ahora que la gente va a empezar a optar por bancarizarse, por tomar créditos. Las empresas más pequeñas o las medianas incluso van a terminar totalmente endeudadas. Ojo ahí con los intereses. Entonces todas esas soluciones, entre comillas, pueden terminar siendo de acá a varios años problemas y no tanto soluciones. Así que mucha atención con todo esto de la reactivación económica, porque la verdad es que las estadísticas, las cifras de aumento del PBI, todo indica que no necesariamente sería tan sencillo como la ministra Alba viene anunciando, que prácticamente ya dice la economía se va a recuperar entre este y el próximo año. No, señores, no va a ser tan sencillo. Con esto me despido y también con la encuesta que hemos puesto en el Facebook, a la que ustedes han respondido. La pregunta era, ¿cómo calificas el desempeño del Congreso durante la pandemia? Buen desempeño, 33%. Mal desempeño del Congreso en la pandemia, 67%. Ustedes respondieron a través del Facebook y con esta encuesta me despido
No sin antes recordarles que hoy más que nunca necesitamos ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el país. Ciudadanía Activa es una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, sus derechos y deberes y la importancia del respeto a la diversidad, con ejemplos de coyuntura y actividades lúdicas. Todos los días gratis con los diarios La República, El Popular y Líbero, y además estará disponible en la web de Aprendo en Casa. Y también no se olviden que desde este lunes 6 de julio, El Popular les trae el nuevo coleccionable El Cuerpo Humano, junto a tus láminas sobre anatomía, los órganos, sus funciones y sistemas. Encontrarás datos sorprendentes y experimentos sencillos para hacer en casa. Además, este lunes 6 se encuentra gratis la carpeta coleccionadora. Con esto me despido, que tengan dentro de todo buen viernes y a seguir cuidándose, por favor, a seguir usando mascarilla, lavado de manos, no tocarse la cara. Ya lo saben que estos momentos son muy complicados para todo el país y para el mundo entero. Nos vemos el lunes.